Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema del complejo principal de histocompatibilidad y algunas de sus funciones. La función de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es la presentación de antígenos, en este caso hacia las células de la respuesta adaptativa y específicamente al linfocito T. En este caso, la célula que lleva a cabo este proceso es las denominadas células presentadoras de antígeno, las cuales se encargan de capturar un antígeno en algún sitio donde ha entrado este antígeno. Después de ello, lo van a procesar para generar pequeños fragmentos, en este caso, péptidos derivados de proteínas, y una vez que los montan las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, puede viajar hacia el sitio en donde se encuentra el linfocito T y presentar el antígeno a través de la interacción entre el péptido montado en la molécula del complejo principal de esa compatibilidad, que va a interaccionar con el receptor del linfocito T, que es el TCR, o también llamado receptor de célula T. Y esto va a permitir entonces una interacción en la cual el linfocito T, a través de su TCR, pueda ver al antígeno presentado y de esa manera montar una respuesta específica contra dicho antígeno. El descubrimiento del complejo principal de histocompatibilidad y sus diferentes funciones ha sido desarrollado a través de diferentes años, pero realmente en una historia no tan vieja, puesto que vamos a ver que algunos de estos acontecimientos han pasado en tiempos relativamente recientes y han servido para construir lo que hoy sabemos acerca de este complejo y cómo funciona. Los primeros hallazgos relacionados a la funcionalidad del complejo principal de histocompatibilidad fueron hechos cuando se describieron los grupos sanguíneos, en donde ya se observaba que había una especie de mecanismo que permitía el rechazo o aceptación de los diferentes grupos sanguíneos basados en la expresión de ciertas moléculas de superficie. Posteriormente, con los trabajos de Medauer, esto se extrapoló también a los tejidos, en donde en una serie de experimentos con injertos de piel se observó también que había ciertos requerimientos para que un tejido fuera aceptado o rechazado por un organismo. Posteriormente hubo diferentes participaciones para poder estructurar lo que sería la región genética que codifica a estas moléculas y cómo estaban asociadas unas a otras y la función que tenían en particular, lo que llevó a la participación de diferentes investigadores. Aquí les cito algunos de ellos. No quiere decir que estén todos los investigadores, sería realmente imposible poder incluir a todos por cuestiones de tiempo. Y finalmente, quizá uno de los hallazgos más recientes, pues es evidentemente la contribución del doctor Doherty y el doctor Sinkernagel acerca de la restricción que guarda la interacción entre las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y los receptores de las células T, que vamos a describir más adelante. La región genética que codifica para las moléculas que forman parte del complejo principal de histocompatibilidad están en el brazo corto del cromosoma 6. Esto es para el caso de los humanos, puesto que esto difiere en cada especie. Ahora, la organización de este gen en particular, vamos a observar que es la siguiente. Bueno, acá va a ser la aclaración que para el caso de los seres humanos, el sistema del MHC también se puede denominar como sistema HLA. Y esto hace referencia a las siguientes siglas, que es Human Leukocytary Antigens. Y en este caso, pues bueno, está muy particularmente dirigido al caso de los seres humanos. Entonces, el MHC en el caso de los seres humanos también puede denominarse de esta manera. Ahora vamos a ver que esta región genética, en el caso del ser humano, está arreglada de la siguiente forma. Vemos que primero las moléculas del HLA o el MHC se dividen en tres distintas clases, la 1, la 2 y la 3. Ahora, aquí es importante aclarar que solamente las moléculas de clase 1 y las de clase 2 son las que están asociadas con la presentación de antígenos. Las del grupo 3 o las de la clase 3 son moléculas también de la respuesta inmune, pero con funciones distintas. Aquí podemos ver que esencialmente se encuentran contenidas proteínas del complemento y algunas citocinas. Entonces, estas de clase 3 no están asociadas directamente con lo que es el proceso de presentación de antígeno. Por lo cual, en lo subsecuente, en esta unidad, solamente estaremos describiendo las de clase 1 y las de clase 2. Ahora, vemos que las de clase 1, estas moléculas se van a subdividir en regiones y tenemos la región A, la región B y la región C.
Y a la hora de que hablamos ya de sus proteínas, se denominan de la siguiente manera, ¿no? Tiene que hacer mención que es una proteína que pertenece al sistema HLA y se le agrega la letra de la región a la cual están siendo codificadas, ¿no? Evidentemente cada una tiene características diferentes, son similares, pero con características diferentes por la cual se han clasificado en regiones distintas. Ahora, las de clase 2 sucede algo similar y aquí están las letras que denominan las tres regiones en las cuales se van a estar dividiendo estas moléculas de clase 2. Sin embargo, una diferencia importante es que las moléculas de clase 2 en realidad están constituidas por dos cadenas de proteína, una alfa y una beta. Y eso lo vemos para las tres regiones correspondientes, a diferencia de las de clase 1, en donde solamente hay una cadena de proteína. Entonces, vamos a ir mencionando algunas de las características de estas moléculas y sus propiedades funcionales en las siguientes diapositivas. Una de las características importantes de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es que son moléculas polimorfas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existen variantes de cada una de estas clases de moléculas, tanto la clase 1 como la clase 2 presentan variantes. Aquí un ejemplo a qué nos referimos en particular. En el caso de las moléculas de HLA, vamos a ver que tienen diversas variantes y aquí cada variante se va a denominar porque se agrega ya sea un numerito o un numerito y una letra en algunos otros ejemplos. ¿Ah? Entonces aquí tenemos HLA1, HLA2 y así sucesivamente hasta el número de variantes que se han caracterizado a la fecha, ¿de acuerdo? Entonces cada una de estos numeritos o letras que se les agrega nos va a indicar que se trata de una variante diferente. De tal forma tenemos que para las moléculas de clase 1, a la fecha se han caracterizado este número de variantes. Tenemos aquí en esta tabla el tipo de molécula y luego tenemos los alelos. Los alelos se refiere básicamente o hace referencia a las variantes en las secuencias a nivel genético, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, para las de clase A, se han detectado 6.425 variantes. Sin embargo, no todas estas variantes en las secuencias genéticas significan que van a generar proteínas diferentes. ¿Por qué? Porque algunas de estas simplemente son regiones no codificantes, ¿ah? Y en otros casos también recordemos que el código genético de los nucleótidos, en ocasiones, varios tripletes nos pueden dar origen al mismo aminoácido, lo cual querría decir que la proteína no varía, ¿sí? Por eso el número de proteínas o de variantes a nivel de proteína es menor. Entonces, el número importante para la funcionalidad, pues en esencia, pues habría que fijarnos a nivel de proteína, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues vemos que es una gran cantidad de variantes las que tiene cada una de estas moléculas de clase 1. Ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? Bueno, las implicaciones que tienen es que nosotros tenemos una de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y entonces, de acuerdo a todas estas grandes variantes, quiere decir que se pueden generar muchas combinaciones de qué molécula de clase A en particular tengo, qué clase de B en particular y la de C en particular, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor podría tener la A1, pero tendría la B300 y la C200, ¿de acuerdo? Y entonces podría generar otra combinación como A2, B3 y C25. Entonces, todas esas son diferentes combinaciones que se pueden generar. Para darnos una idea de cuántas combinaciones posibles en este sentido, lo que tendríamos es que multiplicar estos tres números. Y lo que nos da es este número que, si lo redondeamos, son cerca de 71 billones de combinaciones diferentes de cómo podemos alternar estas moléculas en cada individuo, ¿sí? Esto genera una gran diversidad en la población humana. ¿De acuerdo? Como especie, pues bueno, uno de los objetivos es que la especie sea simplemente por probabilidad capaz de presentar cualquiera de los antígenos, sobre todo de agentes patogénicos que hay en la naturaleza, y de esta manera garantizar la existencia de la especie, ¿sí? Quizá no todos los individuos puedan ser capaces de presentar de forma adecuada un antígeno en particular, pero de esta manera se garantiza que a nivel poblacional la mayor parte de la población sí pueda hacerlo. Bien, en el caso de las moléculas de clase 2, tenemos que recordemos que ahí son en cada clase, son dos cadenas, alfa y beta. Entonces aquí tenemos variantes para cada caso. Lo que es interesante es que para esta DRA solamente se han detectado dos variantes a nivel de proteína, es decir, esta es una que no es tan polimorfa como todas las demás. En otros casos, pues sí vemos que tienen un número importante de variantes, ¿no? Entonces, estos números o este número de variantes son las reportadas hasta el momento en el 2021 y esta es la fuente que es la que
pues la asociación que se dedica básicamente a recabar todo este tipo de información. Entonces aquí pueden consultar los cambios que van ocurriendo año con año en el número de estas variantes. Como mencionamos hace un momento, en el caso de las moléculas de clase 1, entonces un individuo puede tener 3 moléculas diferentes, que puede ser A, puede ser B o puede ser C, ¿de acuerdo? Y entonces, acuérdense que de cada una de estas tenemos variantes. Entonces, como nada más podemos tener una de cada una, quiere decir que de toda esta lista de variantes, que aquí nada más hay algunas incluidas, pues podemos hacer una combinación muy en particular. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hablaríamos de que este individuo tiene en particular la variante 14 de B, la variante W1 de C y la variante 3 de A. Y entonces, este es su combinación en particular, ¿sí? Sin embargo, también recordemos que en el caso de los humanos, nuestros cromosomas están duplicados. Ajá, y uno de los cromosomas viene del padre y otro de la madre. Entonces, en realidad, podemos tener 6 moléculas de clase 2 diferentes. 3 del padre y 3 que provenieran de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, tenemos 6 posibles moléculas diferentes del MHC. Esto es lo que constituye el haplotipo de cada individuo, en el cual es la combinación en particular que tiene de moléculas de clase 1. Ahora, una característica importante también de estas moléculas en cuanto a su comportamiento genético es que todas son moléculas dominantes. Aquí no existen los genes recesivos, sino todos estos genes son dominantes, y lo cual quiere decir que aquí se van a expresar las 6 posibles moléculas que tenemos, ¿sí? Entonces, cada individuo tendrá 3 de la madre, 3 del padre, y todas se expresan al mismo tiempo. Entonces, esto nos da que cada individuo expresa 6 moléculas distintas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. ¿Sí? En el caso de las moléculas de clase 2 es un evento similar, pero vamos a ver que tiene algunas diferencias importantes. Bueno, aquí lo mismo, tenemos 2 genes, entonces uno proveniente del origen paterno y otro materno, y entonces lo que observamos es que aquí vamos a observar igual 6 posibles moléculas en principio de las de clase 2. Sin embargo, recordemos que las de clase 2 tienen 2 cadenas, alfa y beta, y aquí sí puede existir una ensamble o combinación entre estas regiones, ¿de acuerdo? Lo mismo en este caso. Y entonces lo que vemos aquí en este ejemplo. Aquí en donde la región de Q hay una combinación cruzada entre las cadenas del padre y las cadenas de origen materno. Y entonces esto nos va a generar 2 variantes adicionales a las que teníamos aquí, ¿sí? En donde tenemos la alfa, en este caso de la madre, con la beta del padre, y después viceversa, ¿no? La alfa del padre con la beta de la madre. Entonces, por cada una de estas regiones vamos a tener un par de moléculas más diferentes. Entonces, si aquí teníamos 6 y cada uno de estos nos provee 2 más, serían otras 6, entonces hablamos de que en el caso de las moléculas de clase 2 tenemos al menos 12 moléculas distintas. Sin embargo, en la práctica no necesariamente las 12 se van a expresar, porque estas combinaciones específicamente de aquí no todas son estables, es decir, la interacción entre estas dos proteínas, recordemos que las interacciones entre proteínas pues se da básicamente a través de las cargas o la interacción entre los diferentes grupos que tienen los aminoácidos, y no siempre son compatibles y estables. Y entonces, aunque en teoría podría darse esta combinación, muchas veces no son interacciones estables y por lo tanto no se expresan realmente en la membrana. Entonces tendríamos la posibilidad de tener 12 moléculas, pero no necesariamente cada individuo va a expresar esas 12 moléculas, ¿sí? En cuanto a su estructura, vamos a observar que las moléculas de clase 1 están formadas por una sola cadena originaria del complejo principal de histocompatibilidad, que sería esta que está representada en color como agua. Sin embargo, esta molécula requiere de una proteína accesoria, que es la beta-2 microglobulina, para poderse expresar de forma estable en la membrana, pero esta beta-2 microglobulina no está codificada en la región del MHC y no pertenece a este grupo de proteínas. Ahora, esta proteína del MHC, denominada cadena alfa, que solamente es una, está dividida en 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3.
La región alfa 3 es la que está más cercana al sitio transmembranal de esta proteína. Y los dominios alfa 1 y alfa 2 son los que van a formar el surco en donde se une el péptido que va a ser presentado. Entonces aquí vemos cómo se estaría uniendo el péptido de la proteína que va a ser presentada. Las moléculas de clase 1 tienen una expresión que es en todas las células nucleadas, es decir, en todas las células menos los eritrocitos, que serían los únicos que no tienen núcleo. Otra característica importante es que los péptidos que pueden albergar estas moléculas tienen un tamaño promedio de 8 a 11 aminoácidos. Y finalmente existe una restricción importante, una restricción del MHC, en donde solamente las de clase 1 pueden presentarle péptidos a los linfocitos TCD8 y no a los CD4, ¿sí? Entonces, las de clase 1 específicamente le presentan antígenos a los linfocitos TCD8. En tanto a las moléculas de clase 2, lo que observamos es que estas están formadas por dos cadenas pertenecientes al complejo principal de histocompatibilidad, una cadena denominada alfa y la otra denominada beta. De forma similar a las de clase 1 tienen diferentes dominios. Aquí vemos que hay un dominio alfa 1 y un dominio alfa 2 y un dominio beta 1 y beta 2, es decir, solamente hay dos dominios en este caso. Los dominios 2, alfa 2 o beta 2 son los que están cercanos a la región transmembranal y los que son importantes para la formación del surco en donde se va a unir el péptido que va a ser presentado son alfa 1 y beta 1 en este caso, como podemos observar mejor en este otro diagrama, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los dominios importantes para la formación del surco en donde va el péptido antigénico, ¿sí? Estas moléculas tienen algunas diferencias importantes con respecto a las de clase 1. Primero, estas solamente se van a expresar en las células presentadoras de antígeno profesionales, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, pero estas no se expresan en todas las células, sino tienen una expresión más selectiva, especialmente en las células presentadoras de antígeno profesionales. Hay algunas excepciones también, porque también se observa su expresión en linfocitos T activados, ¿de acuerdo? Y de hecho sirve para distinguir, por ejemplo, a los linfocitos que están activados de los no activados. El tamaño de péptidos que pueden albergar es mucho más grande, puesto que este va de los 20 a los 30 aminoácidos. Y estas células, o estas moléculas, perdón, y solamente van a servir para interaccionar con linfocitos TCD4, ¿sí? Entonces aquí hay una diferencia importante entre las de clase 1 y clase 2 en cuanto a su funcionalidad. Ahora, la unión del péptido que va a ser presentado a las moléculas del MHC tiene ciertas características que permiten que en principio la cantidad de péptidos diferentes que se puede albergar en esas moléculas sea muy grande. ¿Por qué? Porque recordemos que solamente tenemos 6 moléculas diferentes de clase 1 y 12 posibles moléculas diferentes de clase 2. Y esas deben ser suficientes para presentar toda la gran gama de antígenos que hay en la naturaleza, ¿sí? Entonces son solo 6 o 12 moléculas para presentar miles y miles de antígenos diferentes que hay en la naturaleza. Esto requiere pues un proceso muy específico para que pueda llevarse a cabo. A través de diversos experimentos es que se logró entender cómo se daba este fenómeno. Y esto se hizo a través de experimentos en ratones, en donde se aislaban moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de estos ratones, en este caso moléculas de clase 1, y después se les separaban los péptidos que albergaban estas moléculas y se secuenciaban para ver cuáles eran las características que tendrían que tener estos péptidos o cómo es que se estaban pegando a las moléculas del MHC. Y lo que observó es que detectaron que en todos estos péptidos diferentes que estaban albergando en el mismo tipo de moléculas de clase 1, había cosas en comunes. Por ejemplo, en la posición 2, 3 y en la posición 9 existía un aminoácido que tenía que ser siempre esencialmente el mismo. Ajá. En este caso una glicina, en este caso una prolina. Entonces, este era un requisito indispensable. Si el péptido no tenía glicina o prolina en estas posiciones, no era capaz de pegarse a esta molécula del MHC en particular, ¿sí? Igual lo mismo sucedía con la posición 9, que tenía que ser una leucina. Bueno, a excepción aquí tenemos una isoleucina, pero si lo vemos, estructuralmente son muy parecidos estos aminoácidos. Entonces, se determinó que para esta molécula en particular, estos 3 aminoácidos eran esenciales para que el péptido pudiera pegarse en la molécula. Y ya los aminoácidos que estuvieran en la posición 1, 4, 5, 6, 7 y 8 eran irrelevantes. Entonces podía haber una gran variabilidad en estos aminoácidos.
Y esto explica el por qué es posible pegar muchos péptidos diferentes en una misma molécula del MHC, porque el requerimiento de pegado simplemente es mínimo, ¿de acuerdo? De todos los aminoácidos que forman esos péptidos, solamente se requieren de 2 a 3 aminoácidos para determinar o darle permiso al péptido que pueda unirse a la molécula. Lo mismo en esta otra molécula también de clase 1, pero diferente. Cuando se hizo la secuencia, aquí lo que se encontró es que los aminoácidos importantes eran la posición 2, y en la posición 9. Y nuevamente, pues son aminoácidos que eran esenciales para permitir la unión del péptido a estas moléculas. Y lo mismo sucede para cada una de las variantes de moléculas del MHC. Tienen ciertos aminoácidos esenciales para permitir la unión del péptido con la molécula. Y estas posiciones son diferentes para cada molécula, ¿no? Entonces, a lo mejor otra variante, pues los aminoácidos importantes sería el 1, el 5 probablemente y el 8, por decir algo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que para cada molécula es diferente el tipo de péptido que puede albergar. Lo que sí es común es que cada molécula puede albergar muchos péptidos diferentes siempre y cuando cumplan con las características mínimas de tener ciertos aminoácidos en cierta posición, ¿sí? Y esto también tiene cierta flexibilidad, porque miren, para poder acomodar estos aminoácidos en particular, un péptido puede sufrir plegamientos. Por ejemplo, este que está en amarillo a lo mejor está casi de forma lineal y entonces se acopla linealmente de esta manera. Pero los que están aquí en como color rojizo y medio anaranjado, tienen que sufrir un plegamiento para poder acomodar los aminoácidos que requieren estas posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente tiene que ser la secuencia así en este orden, sino que a través de plegamientos pueden lograr acomodar estos aminoácidos que son esenciales y con ello, obviamente, esta flexibilidad permite una mayor unión de péptidos diferentes y con eso podemos diversificarnos para unir básicamente a la gran mayoría de los péptidos que existen en la naturaleza. Ahora, vamos a ver un poquito más a detalle este proceso para que quede claro y que entendamos un poquito lo importante que tiene este proceso de unión de los péptidos antigénicos. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos pues una proteína que va a ser degradada por las enzimas que están en los lisosomas y entonces nos genera una serie de fragmentos de péptidos derivados de esta proteína. Ahora, si los vamos viendo algunos a más detalle, podríamos ver que, por ejemplo, a lo mejor este es un péptido 1 que se genera de la digestión de esta proteína con esta secuencia en particular de aminoácidos, ¿no? Cada colorcito estaría representando un aminoácido diferente. Y por acá tendríamos otro péptido que se genera en esta otra posición, ¿no? Que llamamos el péptido 21, que tiene este tamaño diferente y esta secuencia en particular de aminoácidos. Y así podemos generar a lo largo de la proteína diferentes péptidos. Aquí otro que sería el péptido 38 con este tamaño en particular y con esa secuencia específica, ¿no? El péptido 58, el péptido 71 y el péptido 99. Entonces, cada uno de estos péptidos pues tiene un tamaño diferente y tiene también una secuencia diferente de aminoácidos. Ahora, supongamos que un individuo en particular tiene estas 3 moléculas del MHC como ejemplo. Tenemos aquí 2 de clase 2 y una de clase 1. Y entonces cada una molécula en colorcito tiene el sitio marcado que es el requerimiento para unir a un péptido en particular. Entonces, en este caso, pues une aminoácidos de color rosa, en esta región requiere aminoácidos de color amarillo y en esta de color rojo. Y las regiones o estas en gris estarían representando aminoácidos que no son importantes para la unión. Entonces, aquí podría ir en teoría cualquier aminoácido porque realmente no va a interaccionar con el péptido. Entonces, lo mismo para esta, tiene en color los requerimientos muy específicos que podría tener cada una de estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí habría que ver de esta gama de péptidos que se van generando a partir de esta proteína, cuáles de ellos pueden ser reconocidos por estas moléculas, ¿sí? Como ejemplo tendríamos que este péptido 21 podría ser anclado por la molécula HLA 501, ¿de acuerdo? En este caso vemos cómo coincide aquí las posiciones que son requeridas de acuerdo a los colores que corresponden. Aquí vemos que el amarillo, aquí veríamos que este rojo es importante. Entonces, mientras el péptido cumpla con estos 3 péptidos, puede anclarse de forma adecuada a esta molécula del MHC,
¿de acuerdo? Y ya no importa lo que tenga aquí o lo que tenga en esta posición, lo que tenga acá. Y también podría ser que esto pudiera estarse plegando para acomodar estos aminoácidos que le son requeridos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sucedería exactamente para cada molécula del MHC. Solamente podría unir al péptido que tenga estos requerimientos en particular para poderlo pegar. Esto quiere decir, y esto sí es un concepto muy, pero muy importante, es que todos nosotros, inmunológicamente hablando, sí vemos a la misma proteína, ¿no? Vamos a suponer que es una proteína viral del virus, por ejemplo, SARS-CoV-2. Todos vamos a ver al virus SARS-CoV-2, pero lo vamos a ver a través de péptidos diferentes. Algunos individuos a lo mejor ven el péptido 58, mientras otros ven el péptido 99, otros el 21. ¿De qué depende? Pues depende de qué moléculas en particular o qué variantes de moléculas del MHC tenga cada individuo en particular. Y esto es importante, claro, es súper importantísimo porque dependiendo del péptido que veamos, puede ser el tipo de respuesta que generemos. A lo mejor, por decir algo, el péptido 58 es importante porque a lo mejor es el sitio de unión, por ejemplo, de la proteína AC2. Ajá. Y entonces, si tenemos una molécula del MHC2 que pueda reconocer a este péptido, obviamente vamos a generar una buena respuesta contra eso, ya sea generando anticuerpos o generando células T citotóxicas, y entonces van a ser importantes porque van a bloquear el sitio de unión de la proteína con su célula blanco. Pero a lo mejor el péptido 99 que está interno no sirve para nada o no le da ninguna ventaja al sistema inmune generar anticuerpos o citotoxis contra esa, porque esa va a ser un péptido oculto en el virus nativo, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser menos protectivo. Entonces, de eso depende mucho qué tanto una persona tiene una buena respuesta inmune contra un antígeno o qué tan mala respuesta inmune puede tener contra un antígeno. Entonces, esto es lo que genera las diferencias inmunológicas entre diferentes individuos y explica por qué diferentes individuos podemos responder de forma muy diferente al mismo antígeno, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente es súper relevante en procesos como este que tenemos actualmente, en generar vacunas y tratar que una vacuna, pues evidentemente, trate de contener los péptidos que sean más relevantes para a nivel poblacional la mayoría de los individuos puedan reconocer algo que les dé una respuesta protectiva. Entonces, no es tan sencillo como verán la elaboración de una vacuna muy eficiente, ¿no? Entonces, esto juega un papel muy importante. Entonces, nada más para que les quede este conocimiento mejor recalcado, les voy a dejar de tarea, y eso me lo tendrán que entregar, es que me determine si algunos de estos péptidos, de estos 5 péptidos que quedan aquí restantes, son capaces de unirse a alguna de estas moléculas. Habrá algunos que no se puedan unir a ninguna, o quizás sí, habrá a lo mejor alguno que se une a más de una de estas moléculas. Entonces, es algo que van a hacer de tarea, simplemente buscando algo exista un emparejamiento como este, ¿no? En donde el colorcito aquí del requerimiento de la molécula coincida con la secuencia que tienen estos diferentes péptidos. Entonces eso les va a quedar de tarea y con eso terminamos lo que sería esta charla acerca de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad.